a Dios que un domingo más podemos estar delante de su presencia. Quiero invitarte que en esta noche podamos alabar el nombre del Señor. Podamos decirle: Señor, bienvenido a mi casa, bienvenido a este lugar, porque quiero alabarte, porque quiero adorarte, porque quiero hacerlo con gozo y con alegría. Por eso te invito a que juntos alabemos al Dios de poder, al Dios de milagros, al Dios de vida. Amén. Incomparable, inigualable es tu amor.
Prepara tu corazón para escuchar la palabra. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, te pedimos que en esta noche bendigas a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, que sea de bendición para todos ellos, y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por tus bendiciones, por tu protección, porque nada nos falta. Te damos gracias. Amén. Buenas noches, queridos hermanos, querida Iglesia Alianza de San Andrés, queridos amigos que nos acompañan en cada una de esta transmisión, y deseamos que en este tiempo especial que nos toca vivir de cuarentena podamos tener un recuerdo imborrable para nuestras vidas, que ha sido un tiempo significativo para cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestro encuentro con nosotros mismos, con nuestra familia. Y quiero bendecirte en esta noche, quiero orar por ti que estás acompañándonos, a hacer una breve oración antes de centrar nuestra mirada en la Biblia, que es la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que habla a nuestros corazones. Ruego que en esta mañana, en esta noche, en el tiempo que estemos viviendo, tu palabra visite y bendiga nuestras vidas, de acuerdo a la necesidad que tengamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitarle a abrir la Biblia en el Salmo número 86. Salmo 86 es una oración de David y leeremos algunos versículos en los cuales nos enfocaremos hoy. Versículo número 1 dice así, David, dirigiéndose a Dios: Inclina, oh Jehová, oh Dios, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Versículo número 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque a ti clamo todo el día. Versículo número 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Verso 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, oh Dios. Verso 10. Porque tú eres grande, oh Dios, y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Verso 14. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Verso 17 al final. Porque tú, oh Dios, me ayudaste y me consolaste. Me ayudaste y me consolaste. El tema que vamos a desarrollar se titula 4 razones para confiar en Dios.
4 razones para confiar en Dios. En el tiempo que nos toca vivir, escuchamos muchas voces. Los medios de comunicación tan abundantes nos permiten oírlas. Oímos la voz de los políticos, la voz de la ciencia médica, oímos la voz de los economistas que analizan la situación desde su perspectiva. Oímos la voz de los psicólogos, la voz de los educadores. También oímos una tenue voz de la religión. Oímos la voz de las familias. Y por supuesto que oímos la voz del periodismo que propaga estas otras voces. Pero cierro pensando en que también oímos la voz social de la necesidad y del dolor de nuestro prójimo, de las personas de nuestro querido país. Cada una de estas voces se enfoca en diferentes aspectos de las vivencias que estamos experimentando a causa de la pandemia del COVID-19. Muchos se enfocan en el aspecto de la salud, del físico, del cuerpo, otros en cómo van a afectar en la economía futura las medidas que se toman, otros en las resoluciones que son necesarias, medidas a tomar, medidas de seguridad, otros hablan del aspecto familiar, cómo afecta el encierro en las convivencias, en las respuestas emocionales de las personas, y entregan alguna clase de consejos, de orientaciones, pero todas estas contribuciones, seguramente necesarias, permítame decirle que son insuficientes. Se lo repito al término. Son insuficientes para la realidad verdadera y profunda que vive el ser humano hoy. Esto significa que hay un vacío de opinión, hay un vacío de contribución a la realidad del ser humano hoy. Para mí es llamativo, muy llamativo, ese vacío existencial de una voz que no se oye, y esa es la voz de Dios. He oído a pero muy pocas personas, contadas con los dedos de la mano, que han hecho alguna clase de referencia a Dios. Y permítame decirle que en la mirada del hombre contemporáneo, Dios está ausente. Ha sido quitado
de los protagonistas de la vida actual, del escenario de la vida. De todas las voces que cité, nadie lo menciona a Dios. Es como si el hombre lo ha colocado a Dios, lo ha encerrado a Dios en una cuarentena imperceptible, invisible. Pareciera que la presencia de Dios y el vínculo y relación con el ser humano no es necesaria para el tiempo que vivimos. Sin embargo, la necesidad más grande del ser humano hoy, escúcheme bien, la necesidad más grande para el ser humano hoy es poder encontrar a Dios en su vida. Porque Él le dará la respuesta exacta, justa y necesaria para la realidad del tiempo terrenal. Y Él le dará y le mostrará el camino para la eternidad. Para la eternidad. Encontrar a Dios en la vida nos capacita para enfrentarla y para disfrutarla. Y nos prepara para el encuentro eterno con Él. Para el encuentro eterno con Él. Por eso te propongo en el estudio, en el análisis de la experiencia de David, te propongo que puedas pensar y oír en la voz que ha estado ausente en la cuarentena, pero que puede estar presente en tu vida, en tu hogar, en el lugar donde tú te encuentres viviendo este aislamiento. Es un hombre como nosotros, inspirado por Dios, que nos escribe este testimonio de una realidad difícil de su vida, tan conflictiva, tan difícil, tan dolorosa, como puede ser para nosotros el tiempo que estamos viviendo. Sí, para David era un tiempo crítico, era un tiempo que él no podía cambiar y tampoco controlar. Y en el relato nos habla de sus emociones, cómo vivía su dolor, su sufrimiento. Nos habla de ruegos, de búsqueda, de llantos y también de expresiones y convicciones de confianza en Dios. ¿Cuál era la situación que atravesaba David? El versículo 14 que leímos nos lo expresa. Hay una rebelión de personas soberbias, orgullosas, así las describe, que se ha levantado contra David, que se han sublevado contra él. Él describe esta situación como la conspiración de muchos para matarle. ¿Qué es una conspiración? Es la unión de muchas personas contra alguien, a la que consideran su enemiga, su enemigo. ¿Para qué? Para provocarle daño.
para provocarle daño. Y David añade que frente a esa situación, estas personas no tienen ninguna clase de escrúpulos, no tienen ninguna clase de piedad. Viven negando a Dios con su conducta y viven negando a Dios con sus decisiones. Expresado de otra manera, viven de espalda a Dios y desean quitarle la vida. ¡Ah! Vaya qué situación crítica. Vaya qué pandemia en contra de David. ¿Cómo lo afecta esto a él? El versículo 1 nos expresa lo siguiente: ayúdame, oh Dios, porque estoy afligido y menesteroso. Afligido. La angustia estaba golpeando en el corazón de David. Su mente se había achicado y concentrado en esta vivencia tan traumática que él no podía solo superar. Me hace pensar en nuestra realidad. Por momentos pensamos que todo está fuera de control. Aún los países de Europa o de Asia que han expresado que ya han vencido al virus, que están en otra fase, de pronto descubren que hay un rebrote en la actuación del virus y que la mortandad empieza en aumento. Lo que parecía bajo control absoluto, ahora está en una óptica de descontrol. Bueno, así también nos sucede a nosotros. Las estadísticas que estaban quietas ahora se ven desbordadas. Pero lo que reflejan las estadísticas es el sufrimiento, es el dolor, es la muerte, es la pérdida, es la angustia de miles y millones de personas. Es mucho más que un número frío. Tiene un significado muy profundo, así como es la angustia que cala hondo en la mente y en el corazón del ser humano. David está profundamente angustiado. Siente temor a las amenazas, siente temor a las sombras de la muerte, experimenta temor al sufrimiento. Qué sensación tan similar a la de millones de personas. Sentimos temor al dolor físico, sentimos temor al desamparo, sentimos temor a las pérdidas económicas o familiares, sentimos temor a la muerte, que tantas veces ronda muy cercana a nosotros. David veía la sombra de la muerte cerca suyo y se siente, dice el término que leímos, menesteroso. ¿Qué quiere decir? Es una palabra que tiene diversos significados, que nos da un espectro amplio de lo que quiere decir. Significa mendigo. David se ve como un mendigo.
es decir, dependiendo de la ayuda de los demás. David se ve como una persona miserable, como una persona indigente, pobre, arruinado. Muchos sufren estos sentimientos. Es una experiencia dolorosa, triste. David sentía la tristeza en su corazón. Se sentía solo, deambulando de un lugar para el otro, buscando cierta seguridad para él. Ahora, estos sentimientos son, en primer lugar, aquello que lo motivan a buscar a Dios. En medio de la necesidad, el hombre tiene la oportunidad de buscar a Dios. Y David lo hace. Y el segundo motivo por el cual busca a Dios es que pide de Dios una protección y un control de su situación que está fuera de su alcance. Traigo al recuerdo expresiones de la misma persona en el Salmo 31, verso 14-15, en donde él expresa: en ti, oh Dios, confío, en tus manos están mis tiempos. ¿Qué significa? En tus manos, oh Dios, está mi vida. David está reconociendo que aunque pareciera que la situación está descontrolada, sin embargo, Dios tiene el control de todas las cosas y también de la vida de cada una de las personas. Nada escapa al control de Dios. Nada escapa al control de Dios. Y es en esa situación, motivado por esa necesidad, que él dice que clama a Dios todo el día. Se levanta en esa búsqueda, se concentra en esa búsqueda. Pareciera que solo espera esa ayuda de Dios. Nos hemos acostumbrado en estos meses a todas las clases de ayudas humanas que han proporcionado cierto alivio a nuestra necesidad. Pero que, como mencioné anteriormente, son insuficientes. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de la cercanía de Dios. Necesitamos del contacto con Dios. Necesitamos establecer una relación de fe íntima, personal y nueva con Dios. Eso es lo que está haciendo David en el relato. Necesitamos conocer a Dios cara a cara en medio de la necesidad, en medio de mí, de tú, de nuestra realidad. El mundo de hoy le ha dado la espalda a Dios. Ha buscado de los que llaman personas especializadas, personas de jerarquía en su profesión, ha buscado sus opiniones, sus ideas,
lo cual está bien. Lo que no está bien es que han olvidado buscar la sabiduría, la opinión, la guía de Dios. Y ha quedado un vacío para el hombre de hoy. Pareciera que Dios ha quedado en una fotografía que de tanto en tanto expone la religión, o alguna persona piadosa que públicamente se anima a hablar de Dios. Pareciera que la idea de Dios es anticuada. Pareciera que Dios está desinteresado en la realidad que vive la humanidad hoy. Para algunos hasta piensan que Dios ha originado esto. Niegan que sea una obra del hombre, pero rotundamente lo es. Humilla al hombre en su conocimiento y en su realidad. El hombre ha inventado, ha creado, ha desarrollado este virus que ha provocado esta peste mortal en el mundo. Es más fácil proyectar la responsabilidad de uno en otro y en otro que negamos y que tratamos de quitar del escenario de la vida, refiriéndome a Dios. Para otros piensan que Dios no existe. ¿Para qué consultarlo? ¿Para qué buscarlo? Sin embargo, las necesidades más profundas del ateísmo nunca encuentran respuestas en sus utopías y en su autosuficiencia. Para otros, Dios está muerto. Sí, vivió, caminó entre nosotros, se llamó Jesucristo, murió en la cruz. Sin embargo, tengo buenas noticias para ti. Jesucristo, Dios, murió por nuestros pecados, por nuestras necesidades, por nuestra vida terrenal y eternal, para salvarnos del infierno eterno. Y Él resucitó al tercer día y Jesucristo vive hoy. Y tú puedes confiar plenamente en Él para que llegue a tu corazón, cambie tu realidad. Sin embargo, el hombre moderno y posmoderno de nuestra cultura actual prefiere vivir en autonomía de Dios. Ha pensado que ya ha cumplido la mayoría de su edad, que ha logrado las grandes conquistas del espacio, las grandes conquistas y descubrimientos aquí entre nosotros. Los postulados del hombre posmoderno niegan a Dios, niegan todo valor absoluto de Dios, de la Biblia, de los valores morales. Los postulados del posmodernismo, que siguen millones de personas en todo el mundo, niegan la existencia de la eternidad. Porque pensar que la eternidad existe los confronta a la realidad de sus propias conciencias, de sus propias miserias morales y espirituales en las que viven. Prefieren negar lo que es y será una realidad frente a la cual tú y yo debemos enfrentarnos cuando el telón de la vida se cierre
y nos abramos al más allá. Sí, el hombre posmoderno quiere vivir a espaldas de Dios, en una mezcla de religiosidad sin sentidos, de sincretismos y pluralismos religiosos, que se alejan cada vez más de la revelación escritural de Dios y de la encarnación, la presencia de Dios en Jesucristo entre nosotros. Sí, al hombre actual le gusta vivir a su manera, con un relativismo moral, sin rendir cuentas de su conducta a nadie, decidiendo sobre sí, sobre su vida, sobre la vida de otros, sobre su cuerpo, sobre su sexo, sobre su moral, sobre su creencia, y expresa: nadie a mí me trae convicciones del pasado, nadie a mí me impone absolutamente nada. Mis ideologías humanas, humanistas, son sagradas. Claro. En un mundo que en un alto porcentaje piensa con estas filosofías humanas, ideológicas, Dios no está ahí, porque lo niegan, lo desplazan, lo sacan de la realidad de la vida, por lo cual no está ningún informe, está ausente. Pero lo cierto es que la angustia aumenta, que las muertes aumentan, que el desconcierto aumenta, aún en los que tienen que tomar decisiones. Son pruebas. Aún en la medicina hay un desconcierto en todo el mundo, porque el hombre ha quitado del escenario de la vida a Dios en su pandemia, en su dolor, en su sufrimiento. Entonces vive cargado de incertidumbre, envuelto en su autosuficiencia y vestido con una religión inerte, vacía y ausente de respuestas para las necesidades humanas. Sí, David nos habla de 4 razones por las cuales tú y yo podemos confiar en Dios, por las cuales tú y yo podemos comenzar una relación fructífera, agradable, satisfactoria y trascendente con Dios. ¿Sabes? Yo pensé como tú piensas hasta los 21 años. Hasta que siendo un estudiante universitario, teniendo un título industrial, tuve un encuentro de fe con Jesucristo. Y Dios transformó mi vida. Pasaron más de 46 años. Y lo que fue la experiencia de David fue mi experiencia y es la experiencia de millones y millones de personas que al tener un encuentro de fe con Jesucristo han experimentado un cambio profundo en sus corazones. La primera razón que se nos da para confiar en Dios es que Dios tiene un carácter confiable, absolutamente confiable. Porque tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Dios no es como los hombres, que hoy le dieron una opinión y mañana la cambian. Dios no cambia
Lo que Dios enseña, dice, es absolutamente confiable. Dios es bueno. El mal no se origina en Dios. El mal se origina en el corazón corrupto del propio hombre hundido en el pecado. Dios es bueno. Dios te ama profundamente. Dios es perdonador. Es el único que realmente puede quitar y limpiar nuestra mente del peso de la culpa. Es el único que puede traer una oportunidad nueva en la vida. Es el único que puede cambiar de las miserias en que vive mi corazón. Es el único. No hay corrientes filosóficas, no hay religiones, no hay ideologías que puedan traer paz y satisfacción al corazón del hombre. Tú y yo podemos confiar en Dios. Dios es bueno, perdonador y grande en misericordia. Dios se acuerda de nuestras realidades y Dios espera que lo busquemos, que le demos lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, en medio de la pandemia. Dios se pasea entre las calles, Dios no está en cuarentena, Dios está cerca del dolor, Dios espera que le demos lugar. Dice que Dios es bueno, perdonador, misericordioso. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que lo buscan, que lo invocan, que hablan con Él, que le piden ayuda, que le dicen, Dios, entra a mi vida, Dios, llena de paz mi corazón, Dios, dame alegría en medio de esta angustia, Dios, controla mis emociones, Dios, te entrego mi vida, trae seguridad. Tú y yo podemos confiar en Él, porque el carácter de Dios es inalterable y es bondadoso. La segunda razón por la que podemos confiar en Dios tiene que ver con el poder que Dios tiene. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, Dios único, dice la Biblia. Sí, Dios es grande, creador del cielo y de la tierra. Dios es creador del hombre y de la mujer. Dios es el creador de la familia. Dios es el creador del universo, de lo que conocemos y de lo que desconocemos. Dios es hacedor de maravillas. Dios es todopoderoso. Si lo buscamos, obtendremos respuestas maravillosas. Dios es único. No es que hay muchos dioses. Eso es politeísmo, idolatría, sincretismo. Existe un único y solo Dios, el Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Recuerdo la década del 80, estábamos haciendo un viaje de trabajo a Chile, viajábamos al sur, cruzábamos hacia Osorno y de allí viajábamos a Temuco y nos tomó una tormenta de nieve en medio de la cordillera. 52 horas estuvimos refugiados, una caravana de autos y las personas en 2 micros, tuvimos que abandonar los autos y vimos montañas y montañas y montañas de nieve. Casi la esperanza para sobrevivir se extinguía en nosotros. Pero allí en ese micro hablamos de Dios, que Dios podía sacarnos, que Dios tenía recursos impensados para nosotros. Y eso ocurrió.
Y Dios trajo gendarmería, y Dios trajo máquinas, y Dios trajo un camino en medio de la nieve, y fuimos liberados, y todos salvos por la gracia de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Oh, si le buscamos en medio de esta pandemia. La respuesta de Él sería maravillosa. La tercera razón por la que podemos confiar en Dios es por la cercanía de Dios. Dios está cercano a nosotros. Decía David, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué cercanía! ¡Qué diálogo! ¡Qué confianza! ¡Qué convicción! Corazón a corazón. Yo te llamo, es como cuando tú llamas a alguien por tu WhatsApp, o lo llamas por internet, o lo llamas por el teléfono, y te comunicas. Hola amigo, hola vecino, hola hermano, hermana, hola papá, mamá. Dios está cerca, cerca tuyo. Solo lo tienes que llamar, hablando como hablamos nosotros, porque Dios te responde. Dios está vivo, es comunicativo, es comprensivo, es personal, está interesado en tu realidad, en tu necesidad, y Dios está cercano. Y la cuarta razón por la que podemos buscar y confiar en Dios es por la fidelidad y amor de Dios. Ahora David cuenta su testimonio y dice, porque tú, Dios, me ayudaste y me consolaste. ¡Ah, qué extraordinario! Dios es real. Aunque el mundo le dé la espalda, lo niegue y lo quite del escenario de la vida, Dios es real. Puedes confiar en Él, puedes experimentarlo a Él. Tú me ayudaste y me consolaste. Dios es consuelo para los que sufren, para el dolor, para la angustia. Dios es consuelo para las pérdidas. Dios es consuelo y fortaleza en su asistencia espiritual y emocional. Porque la asistencia espiritual es esencial, imprescindible para cada persona. Sí, Dios piensa en ti, Dios piensa en mí. Yo lo puedo experimentar hoy. Quiero compartirte en el cierre de la charla una experiencia que oí hace unos 25 años en un testimonio personal de una persona que ya tenía unos 75 años. En la asistencia espiritual que le brindaba como pastor, me invitó a su casa, tomamos un café y dice, pastor, yo soy un hombre grande. Usted me conoció hace pocos años. Quisiera compartirle cómo el amor de Dios para con mi madre y para conmigo. Si usted quisiera escucharme, ¿cómo no? ¿Cómo no? Abrí mi oído y escuché. Te invito a que escuches. Mamá, después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial en Europa, viajó a la Argentina, tenía algunos familiares, unos más cercanos, otros más lejanos, y tuvo una relación de noviazgo con una persona de la cual quedó embarazada. Y no se pudo formalizar el matrimonio, ni tampoco fortalecer la pareja, se quebró esa relación
y mi madre sufrió el rechazo y el abandono de su familia, ese núcleo que era muy pequeño, y se encontró totalmente en el abandono, en la desesperación. Y un día mamá decidió quitarse la vida. Estaba embarazada de mí. Y dijo, ¿cómo yo voy a enfrentar la vida en esta situación? Para mí no hay esperanza. Y mamá cruzó la barrera, se quedó allí como para que los demás pensaran después que pasa el tren, cruza, pero la idea de mamá estaba fija. Cuando el tren pase, yo me arrojo debajo de sus ruedas. El tren sale de la estación y cuando llega a pocos metros y mamá va a tomar el impulso, una mano se extendió fuerte y la tomó y la arrancó para atrás. Sí, Dios pensaba en ella y Dios pensaba en mi amigo, en mi hermano. ¿Sabes quién era? Era un pastor. Era un hombre que había afectado benéficamente a nuestro país, William Morris, que había abierto orfanatos y lugares de ayuda para madres solteras, para familias desintegradas, para personas que estuvieran solas y necesitadas. Y este hombre de Dios la llevó a esta mujer a uno de sus lugares de asistencia y vivió allí larguísimos años. Allí nació mi amigo. Y allí conoció el amor de Dios. Y allí conoció que en Dios siempre podemos confiar. Aún en las situaciones más adversas, más dolorosas, más desesperantes, como tenía David. Porque Dios nos oye cuando le pedimos. Porque Dios tiene todo el poder para ayudarnos y para consolarnos. Sí. David aprendió a confiarle a Dios la incertidumbre de su futuro, su propia vida. Y David aprendió a confiarle a Dios su presente complicado y desafiante. Pero Dios pensó en David. Y yo te invito en esta noche con todo el corazón, en la función que tú cumples socialmente y en la realidad que tú vives individualmente, para que experimentes un encuentro de fe con Dios. Dios está en cercanía. Dios no está en cuarentena. Tú puedes, al igual que yo, confiar en Él. Escucha la voz de Dios. Él traerá significado a tu vida. Él traerá su auxilio y su bendición. Dios nos ha dado razones por las que podemos confiar plenamente en Él. Si tú lo quieres invitar a tu corazón, te invito que ahora, sinceramente, hagas esta oración, este pequeño diálogo, invitándolo, así como invitas a alguien o invitabas a una fiesta, a un encuentro, a una salida, tú con tus palabras lo invites a Dios a entrar a tu corazón.
te oriento para ayudarte con palabras sencillas. Repite esta oración en donde estés y en la situación que estés. Dios piensa en ti y Él quiere bendecir tu vida. No hagas como millones que le han dado la espalda, que no han hablado ni lo han buscado a Dios en esta pandemia. Cambia el rumbo, búscalo, encuéntrate con Él. Ahora, invita a Dios. Será bendición para tu vida terrenal y para tu vida eterna. Repite tu oración. Querido Dios, gracias por interesarte por mí. Tú conoces la realidad en que vivo. Yo quiero invitarte en esta noche a que seas parte de mi vida. Querido Dios, entra a mi corazón. He vivido otra realidad por largos años, pero hoy quiero comenzar una relación de fe contigo. Entra a mi corazón, Dios, y cambia mi vida. Gracias porque tú lo haces, porque tú eres fiel y porque tú cumples tus promesas. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios bendiga tu vida. Él te abraza en esta cuarentena. Él renueve tus fuerzas y Él fortalezca tu fe en cada día. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, Iglesia del Señor y todos aquellos que quieran conectarse el próximo martes a las 20 horas, lo estaremos esperando. Y el próximo domingo, si el Señor así lo permite, a las 19 horas tendremos nuestra reunión. Que el Señor te bendiga.